Cuando Bill Clinton le dijo a su rival electoral, es la economía estúpido, estaba resumiendo de que la verdad en la política, sobre todo en la gobernanza, es la economía. Acabamos de hablar con Álvaro Ríos. ¿Sabes qué? Podés dibujar lo que te dé la gana, pero si no tenés plata, no tenés chance. Lo que nos dice Juan Pablo Suárez, economista de los buenos, analista, es fundamental. El presidente está en contrasentido con las necesidades de la población y de la economía y de la sociedad y de todas estas cosas. Mucha política, poca economía, la economía mal, la gente mal. Esto no tendría que terminar bien. Vamos. Empresariado, al emprendedor, es una medida recurrente de los gobiernos totalitarios cuando la economía está sufriendo los resultados de las malas decisiones tomadas. Esto de amenazar, yo recuerdo unos discursos de Juan Domingo Perón donde decía caldera para los empresarios que suben los precios, cuando los precios subían por una emisión monetaria que viene haciendo la Argentina hace más de 70 años, digamos, ¿no? Hugo Chávez, lo mismo, ¿no? Hoy lo estamos volviendo a ver con Alberto Fernández, que dice que hay una guerra económica del empresariado contra el gobierno. A ver, sobre el tema productivo, yo le doy un simple dato como ejemplo, y me gusta comparar con Paraguay porque es un país similar, con todos los problemas que tenemos los sudamericanos, los latinoamericanos. En tema soya, que es el cultivo con el que nos podemos comparar con Argentina, con Brasil, ellos el año 2000 más o menos producían 3 millones de toneladas de soya al año, en una superficie de 12 millones de hectáreas. 20 años después, ellos han cuadriplicado los 3 millones, más o menos 12 millones de toneladas, y solamente han duplicado la superficie sembrada, es decir, la productividad también se duplicó, ¿no? Bolivia, en cambio, sembrábamos en el 2000 más o menos 1 millón de toneladas, y hoy sembramos 2.5 millones de toneladas en una superficie 3 veces mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué el Paraguay es más, no solamente produce más, sino es más productivo? Porque no ha tenido las trabas que ha tenido Bolivia desde el año 2005. Es decir, para empezar, en Paraguay se puede utilizar la biotecnología, que todos entendemos que no tiene ya ningún sentido que se la siga prohibiendo en este país. Se ha fomentado la inversión extranjera, se da seguridad jurídica, ¿no? Sobre el tema del maíz, hasta el 2006 en realidad el gobierno toma o empieza el tema de las restricciones a las exportaciones, incluida el maíz. Eso desincentiva la inversión y hasta el 2015 incluso Bolivia era un exportador neto de maíz con más de 100.000 toneladas. El 2016 empieza a importar maíz, ya más o menos pasando unas 100.000 toneladas ya importadas. Y esto sumado a la plaga del cogollero, que más o menos afecta al 30% de los cultivos, y la sequía, ha ocasionado que haya un desabastecimiento, ¿no? Las malas decisiones han afectado en el sector productivo, pero en su momento, cuando teníamos la bonanza económica, básicamente ocasionada por precios de hidrocarburos, se podía sostener esto, ¿no? Obviamente ahora ya no hay ese juego de cintura. Entonces, digamos que hay muchos problemas que se podrían solucionar de cierta manera si el gobierno tomara otras decisiones, digamos, liberar las exportaciones, liberar el uso de la biotecnología, fomentar la inversión extranjera, un montón de decretos similares al que, por ejemplo, libera de gravamen arancelario e IVA a las piezas de autos eléctricos y autos eléctricos o a los bienes de capital, ¿no? Pero esa es una medida muy tímida. Necesitamos una ley de fomento al emprendimiento, una ley de fomento a la inversión extranjera, ¿no? Pero todas las medidas, por lo visto, son en contraflecha, ¿no? Tomando estas medidas, digamos, ¿no? Y una señal de que la economía no va marchando por buen camino, es decir, el bajo índice inflacionario no refleja la realidad económica. A ver, la baja inflación es correcto, digamos, de la manera matemática, es decir,
no han subido los precios de la mayoría de productos que conforman el índice de precios al consumidor. Principalmente, uno, porque tenemos un tipo de cambio fijo y nuestros países vecinos, los principales socios comerciales, que son Argentina y Brasil, principalmente, han tenido depreciación en su moneda. Entonces, los productos que no producís acá o los producís caro, terminás importándolos, ¿no? O sea, nos hemos inundado de productos argentinos y brasileros, ¿no? Tenemos la gran parte del índice de precios al consumidor está conformado por hidrocarburos, ¿no? Gas, gasolina, diésel, etc. Y estos productos están subvencionados por el Estado, ¿no? Y obviamente estos productos también tienen influencia sobre otros productos, porque todo está ligado, digamos, a los combustibles, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay un subsidio, si se puede decir, para mantener la inflación, en el sentido de que para mantener el tipo de cambio tenemos un drenaje de reservas internacionales. Las reservas internacionales se explican, hice yo una regresión econométrica, un análisis de varianza, en un 82% por la bonanza de hidrocarburos. Entonces, bueno, cuando teníamos bonanza, las reservas se incrementaban y se incrementaban. Hoy está pasando lo contrario, aunque ha habido un respiro últimamente, digamos, por una cuestión de precios de la mayoría de los commodities que exportamos. Aún así, la baja inflación se ha mantenido por eso, porque para mantener el tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio 6.96, tienen que salir reservas internacionales, para que la gente lo entienda, tienen que salir dólares del Banco Central a la economía para poder mantener y que no pase lo que pasa en la Argentina, que tienen, digamos, un tipo de cambio fijo, pero hay un tipo de cambio paralelo porque no hay dólares en la economía, ¿no? Y por otro lado, estamos drenando recursos en la parte fiscal para mantener, digamos, los precios de los hidrocarburos subvencionados, el gas subvencionado. Entonces, esto, digamos, de cierta manera frena la inflación, ¿no? Con la caída de las exportaciones, con la falta de insumos para el sector agropecuario, con amenazas al sector productivo, al sector industrial por este tema del maíz, ¿podemos tener crecimiento económico así, de esta forma, en las condiciones en las que estamos, digamos? Es que, bueno, hace ya mucho que decimos que estamos yendo en contraflecha. O sea, las tendencias en los países exitosos, como, comparémonos con uno de al ladito, Paraguay, es todo lo contrario. Bajos impuestos, abrir una empresa de manera fácil. Acá nos estamos dificultando, hemos cambiado de una empresa al CEPREC. ¿Quién se va a animar a venir a invertir a un país donde no sabe cuándo le pueden cobrar un nuevo impuesto, etcétera, con tal de tapar el hueco del déficit fiscal? Un alto gasto corriente. Tenemos un presupuesto general del Estado que contempla más de un 50% de gasto corriente. El gasto corriente, para que la población lo comprenda, es alquileres, gasolina, luz, agua de las instituciones públicas, ¿no? Con un montón de empresas estatales que son deficitarias. Las proyecciones de los organismos internacionales siempre son un poquito menor que las proyecciones de los gobiernos. Eso es normal, el gobierno apunta más, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de diferencias de 0,1, 0,2. Hoy tenemos diferenciales del 20, 30%, es decir, no sé, algunos organismos dan 3.5, otros 3.3 y el gobierno nacional da arriba de 4, ¿no? Es mucha la diferencia. Esta proyección de crecimiento del gobierno nacional tiene varios supuestos bastante erróneos, ¿no? Empecemos por el precio de los hidrocarburos, ¿no? El precio de los hidrocarburos, ellos promediaban algo, no me acuerdo si entre 50 y 60 dólares el barril. O sea, el petróleo está muchísimo más, ¿no? Y esto incide en el gasto en subsidios, ¿no? El principal supuesto, digamos, si usted tiene supuestos erróneos, su presupuesto va a estar errado. Es así, digamos, ¿no? Es terrible, pero es tremendamente cierto lo que dice don Juan Pablo. El gobierno toma muy malas decisiones, lamentablemente para nosotros. Lo vamos a escuchar ahorita a Waldo y vamos a recordar lo que le pregunté a Álvaro Ríos ahorita. ¿Cuánto es lo que gasta el gobierno nacional en lo que importa hidrocarburos? Porque a veces nos convencen a nosotros, pareciera que llega la gasolina y el diésel y que nosotros nos lo gastamos todo y que el Estado no lo consume, ¿te has dado cuenta? Y probablemente llegue a 50%. O sea,
El ciudadano con el pago que hace está subvencionando al Estado para que el Estado pueda consumir barato. Me gustaría que nos desmientan o que nos aclaren y nos digan, porque no les estoy llamando mentirosos y no estoy afirmando, pero es lo que uno más o menos tiene conocimiento, pero creo que tendrían que decirnos cuánto es el consumo de combustible del Estado. Ahora, otra cosa, malas decisiones tomadas. Hoy pareciera que el pleito es maíz versus todo lo demás y no es así. El verdadero pleito es productividad. Si querés, podés decir cerdo, pollo, huevos, vacas, pero no es pues todo. Hay mucho más, hay muchísimo más. Es maíz, puede ser trigo, pueden ser industria, puede ser políticas, puede ser economía, puede ser un montón de cosas que el gobierno lamentablemente no le da pelota. Y nos vamos a joder. Es sequía, ya no hay hidrocarburos, lo dice Juan Pablo, lo dice Álvaro, lo dicen todos. Lo que tenemos que hacer es avivarnos, es entrarnos al mundo, zambullirnos al mundo, porque si no nos zambullimos en el mundo, vamos a estar jodidos. Pero no quieren entender y ahorita lo van a escuchar a Waldo López porque lo que nos dice es peor. Estamos poniéndole un impuesto al impuesto y cuando comenzás a hacer cosas como esta, acuérdense qué pasó con Gonzalo Sánchez Lozada, que inventó el famoso impuestito, ¿no? A ver, ponerla a la portada. Proyectan descuentos del 0.3% al 3% a los salarios e ingresos para sostener la renta dignidad. Para sostener la renta dignidad es sencillísimo. Le sacamos plata a la gente para dársela a otro y después te dicen tenés que ser solidario obligatoriamente. Ese es un impuesto al impuesto. Vas a decir un impuesto al sueldo, un impuesto a tu ingreso, otro impuesto al ingreso. Por eso se cayó Gonzalo Sánchez Lozada. Yo espero que no se caiga porque tiene que irse por democracia y por elecciones. Vamos al corte y cuando volvemos viene Waldo López. Dale.